Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quiero hablar más sobre el considerarse de Romanos 6:11. Es importante. Yo hace poco fui a una clase y el profesor enseñó algo importante que quiero que entiendan, pues va al tema. El profesor dice que el iceberg que chocó el Titanic, o el iceberg que chocó Titanic, eh, no chocó a la parte arriba donde sobresalía las aguas, sino chocó la parte de abajo. ¿A qué va con esto? Bueno, él dice, según unos estudios, bueno, y que se basó tal vez en que otros dicen, que hay el 1% en la vida cristiana puede reflejar a lo que sobresale a las aguas, la parte del iceberg que sobresale a las aguas. Es el 1% de algo en la vida cristiana. ¿De qué? De lo que nosotros en la vida cristiana decimos y hacemos. Lo que se ve en nuestra vida. Lo que se ve exteriormente en nuestras acciones. Pero el 99% de la vida cristiana y de lo que... Y de lo que hace que este iceberg se vea de la forma que es debido a todo lo que hay abajo de la superficie, abajo en nuestro interior, que es en este caso por así decirlo, el 99% de, de lo que es la vida cristiana realmente, el 99%. Y abajo por así decirlo, abajo en el mar adentro, en nuestro interior, también hay 3 partes, que son el 99%, ¿no? La primera parte es lo que nosotros pensamos. Está todo unido. Lo que pensamos también va a determinar lo que decimos y hacemos. Pero también abajo de lo que pensamos también se encuentra nuestros deseos e imaginaciones. Lo que deseamos e imaginamos, aspiramos, es lo que va a determinar también nuestros pensamientos y es lo que va a determinar lo que decimos y hacemos. Pero abajo, más abajo, se encuentra lo más profundo, lo más determinante, que es lo que nosotros, lo que decidimos acerca de Dios y su evangelio y sus provisiones y las provisiones del evangelio si son suficientes en sí. Si decidimos que Dios y su evangelio y sus provisiones son suficientes en sí. Si nosotros discernimos lo que es el evangelio y sus provisiones y lo que hace Dios y decidimos que son suficientes, vamos a tener enfocado nuestra mente en una manera correcta, de tal manera que va a darnos deseos e imaginaciones más correctas y vamos a pensar mejor y vamos entonces, por lo tanto, hablar y hacer mejor en nuestra vida cristiana. Hermanos, el evangelio es la clave, lo que nosotros decidimos, lo que nosotros, en este aspecto, es lo que nosotros nos concientizamos acerca del evangelio, de lo tan vital que es para nuestra vida y de lo que nos consideramos identificados en el evangelio, de lo cuánto nosotros creemos y por lo tanto nos apropiamos del evangelio en nuestras vidas. Entonces, cuanto más nosotros nos apropiamos, nos concientizamos, nos consideramos muertos al pecado y vamos ahondando más en esa verdad, más vamos a tener buenas acciones, buenos pensamientos, deseos y todo lo demás. Por lo tanto, es importante ahondar en el conocimiento del evangelio en nuestras propias vidas. Y el profesor estaba dando algunos ejemplos de
cómo él a veces no decidía apropiarse del evangelio en su vida con ejemplos particulares. Por ejemplo, un día estaba en un aeropuerto, dice él, pero fue al baño, bueno, salió y una persona media árabe le dijo así como en la oreja: tenés una cola de papel higiénico en tu espalda. Bueno, se había pegado el papel higiénico. Y entonces él pensó, se incomodó, ¿no? Y pensó, menos mal que tenía puesta la tapaboca. Pero ahí él quiso encontrar un alivio, una excusa para cubrir su vergüenza. Ahí no estaba permitiendo que la cruz de Cristo sea el que quite su vergüenza. Si uno está confiando en Cristo, posicionando su corazón, su vida, identificándose con lo que es Cristo, no va a tener vergüenza de algo así. En ese momento no se identificó con el evangelio particularmente y tuvo vergüenza. Y la vergüenza se estaba confiando en sí mismo, estaba mirándose a sí mismo, estaba preocupado por las cosas del mundo y no consciente de lo que Cristo es. Y bueno, cuando pecamos, el autor dice, es siempre porque estamos aferrándonos a otra cosa que no es Dios y su evangelio y sus provisiones. Por ejemplo, cuando tenemos miedo es porque no estamos confiando en que Cristo es nuestro protector por medio del evangelio que nos da fuerza. El amor echa fuera todo el temor. ¿Vieron? Hay muchos pasajes así. Y el amor viene de Cristo, de lo que Él hizo, de lo que hizo Dios también. Es el plan de Dios, el evangelio, sus provisiones. Y bueno, etcétera. Entonces, en casos particulares, se nota cuánto nosotros nos consideramos muertos al pecado. Cuanto más nosotros nos consideramos y vivimos, cuanto más ahondamos en lo que es el evangelio, menos vamos a pecar. Ahora bien, por eso hay que predicarse el evangelio. Siempre hay que... Ahora bien, ¿qué significa predicarse el evangelio? Y para responder a esa pregunta, primero quiero hacer por así decirlo, una advertencia para que no entiendamos mal esto es lo que dijo el profesor, y para que no entiendamos mal qué es predicarse el evangelio. Hay peligros de ir a los extremos. Hay mucho peligro. Hay mucho peligro que no consideremos lo que Pablo quiso explicar realmente aquí. Entonces, ¿en qué no consiste primeramente? ¿En qué no consiste autopredicarse el evangelio? No consiste en que el predicarse el evangelio, el considerarse muerto al pecado, no consiste en que esto, en vez de darnos seguridad, nos promueva dudas. Nos promueva dudas e inseguridad. No. ¿Por qué hago esta salvación, esta advertencia? ¿Por qué hago? Porque tal vez algunos piensen, tengo que predicarme, me levanté de mañana, o no, tengo que predicarme el evangelio, sí o sí, si no estoy frito, tengo que predicarme. Y ven, sí, como dije la clase pasada, que no tiene una emoción buena como antes lo tenía, y lucha, y al final termina perdiendo porque se desanima tanto que vive inseguro, vive pensando que el pecado le puede dominar, pues no se aferró tanto al evangelio. Bueno, eso no es lo que Pablo nos quiere decir así. Eso no es predicarse el evangelio. Hay que tener clarito. Dios no está promoviendo acá una inseguridad. Les quiero explicar un pasaje que viene al caso al pie con este pasaje, de que aquí no está promoviendo la inseguridad. Al contrario, nos quiere motivar a pelear la buena batalla de la fe, como dice Timoteo. Hay un pasaje en Deuteronomio, voy a poner acá, Deuteronomio 20, del 1 al 8. Les voy a leer rápido, que va a venir al tema. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos,
Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Esto es el Evangelio. Dios te sacó de la tierra de Egipto. Esto simboliza, se explica bien con el Evangelio. Ya saben lo que fue la Pascua. Festeja que el pueblo de Israel salió de Egipto. El Evangelio también no es una nueva Pascua, por así decirlo. Es la Pascua, lo que apuntaba esa Pascua allí en Éxodo. Entonces, Dios nos sacó del pecado. Entonces no tenemos que temer de ningún enemigo. Y dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Aquí el Evangelio que Pablo está queriendo que tú te apropies, que consideres, que calcules esto, la verdad de lo que te pasó con Cristo en la cruz, que te apropies de eso por la fe. Pablo no está queriendo decir que esto te va a provocar un temor, un desaliento. Al contrario, te va a animar. Esto, y cuanto más vos consideras por la fe, más valentía vas a tener, osadía. Y esto no te promueve inseguridad. Ay, ¿será que hoy me prediqué o no el Evangelio? No, al contrario. Y ahora voy a seguir aclarando que más sobre esto, que te va a querer seguir ahondando más el Evangelio si te apropias del Evangelio. Entonces, dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Aquí la confianza está en Dios, en el Evangelio, no en uno mismo. ¿Será que yo me estoy predicando bien o no? ¿Será que temor? No, confiar en lo que Cristo hizo. No entrar en una espiral que se enfoca en vos mismo cada vez más. No. Dice, entonces, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo. ¿Vieron cuando los oficiales quieren animar al pueblo? Aquí va a animar de una manera muy retórica, que les voy a explicar. Dice, miren la forma en que hablará de una manera irónica, pero muy eficaz. Los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa a seguir estrenando la casa. Váyase a su casa. Porque no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene a tu casa. Vaya a la casa. Si prácticamente está diciendo, si está en su corazón alguna duda de que no podrá estrenar la casa, vaya mejor que vaya y estrene la casa. Porque otro la va a poder estrenar por vos a la casa. Ahora va a seguir explicando a qué va con esto. El que está hablando aquí, el oficial. Y ahora dice otra pregunta. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la disfrute de la viña. Prácticamente está diciendo, si ahora aquí en la batalla tu corazón está apuntado hacia la viña que no pudiste disfrutar, anda mejor a esa viña, anda a esa viña y disfruta, porque podrás morir y no vas a poder disfrutar. Si tu corazón está medio dividido, anda mejor allá, no vas a poder disfrutar si morís, Anda nomás, no vas a poder disfrutar si morís. Está enfatizando, por así decirlo, al lado de la duda de este soldado, para que inclusive dude más para ir a la viña. Aparentemente aquí, pero vamos a seguir viendo cuál es la función real. Capaz que por ironía primero sí, el oficial quiere que dude más todavía. Pero para después, vamos a seguir viendo. Y ahora dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Cuando ahí en la época, uno se desposaba y tenía
bueno, que estar con su mujer mínimo 1 año para después ir a la lucha. Pero acá dice, si ahora no la has tomado, te has casado y todavía no la has, por así decirlo, estado con ella mucho tiempo, vaya, anda, anda, si tu corazón está hacia la mujer que recién te casaste, anda, 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 mejor anda. Y mire la orden del sacerdote que dice lo que los oficiales van a decir. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, aquí está la conclusión, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Esta pregunta como que explica las otras preguntas que hizo. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Que está ni acá ni allá, pusilánime y medroso, miedo. Vaya, dice, y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. En la guerra, cuando vas a luchar tu vida cristiana, hermano, no hay lugar para la duda. No hay lugar para una vida pusilánime. ¿Será que el evangelio está conmigo? ¿Será que no está? ¿Quién es hombre pusilánime así? Mejor vaya y se encierre en su vida no cristiana, por así decirlo. Váyase a lo que a vivir lo que quiere realmente. Si es medroso en la vida cristiana con respecto a si el evangelio es importante o no en su vida, o será que estoy creyendo el evangelio, si es pusilánime así, mejor no luche la vida cristiana, va a estar perdiendo. Entonces, no hay que dar lugar, considerarse muerto y vivo para Dios, no incentiva a la duda. ¿Será que si te incentiva la duda es porque no estás considerándote muerto? Y mejor es que, por así decirlo, no vivas la vida cristiana, pues vas a perder. Hay que considerarse vivo al pecado, vivo para Dios y muerto al pecado. Entonces, por así decirlo, lo que Pablo te está, como un oficial aquí que vimos, hablándote y predicándote, no promueve la inseguridad, sino que te promueve a tener una vida osada, una vida confiante y no pusilánime. Si el evangelio aquí, el considerarte muerto al evangelio es algo pusilánime, que te hace ser pusilánime, ahí vas a estar en una situación no favorable. Entonces, no promueve inseguridad. Esto es lo que Pablo te está diciendo aquí. No es, ¿será que me estoy predicando bien el evangelio o no? No promueve eso, sino me tengo que apropiar y seguir apropiando el evangelio. No dudo de esto, es eficaz y por eso sé que voy a vencer y me apropio. No estoy aquí la vida cristiana para no experimentar la victoria y no pelear, pues yo sé que Cristo está conmigo y puedo vencer. Y no, ¿será que no? No, eso no quiere decir aquí. Entonces, predicarse el evangelio no es, ¿será que me prediqué bien o no? ¿O tengo que predicarme? ¿O no tengo? Eso no es lo pusilánime no. Acuérdense que eso no es lo que está promoviendo aquí. Tampoco es un mantra, es predicarse el evangelio. Cuando estás en luchas o en pruebas, considerados muertos al pecado, vivo para Dios, la cruz. Es como que, no es como que si tenés que usar un collar acá con el crucifijo siempre, y cuando estás en lucha, no es eso. Tampoco eso, no es un mantra. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es predicarse el evangelio? Autopredicarse el evangelio correctamente. Según el contexto, Pablo le estaba hablando en primer lugar a personas que no la tenían clara qué es predicarse el evangelio y no tenían clara su importancia. Romanos 7:1 va a decir, ¿acaso ignoráis, hermano, hablo a los que saben la ley, que habéis muerto con respecto a la ley? Ellos no la tenían clara.
Entonces aquí para ellos, considerarse es algo que tienen que hacerlo, entrar y ver realmente la importancia y saber que han muerto y experimentar, por así decirlo, ese gozo de saber eso. Hay que hay que saber eso, saber que la santificación en la vida cristiana es por la fe en el Evangelio. Si no sabes eso, es porque estás en la misma situación, capaz de algunos hermanos aquí que no se consideraban muertos al pecado y vivos para Dios. Se consideraban, ignoraban que estaban muertos a la ley, ¿entienden? En ese contexto Pablo está hablando. Como los hermanos de Galacia. Los hermanos de Galacia querían perfeccionarse por las obras de la ley. No entendían, no llegaron a comprender que hay que perfeccionarse, pero por el fruto de la fe en el Evangelio. Al vos tener fe, el oír con fe, el Espíritu va a obrar en vos y te va a producir buenas obras. Eso no entendía. Y no me digas que a veces los de Galacia creían sí esto y sabían que son considerados muertos al pecado. Sabían, pero otro día volvían a no considerarse y querían obrar en sus propias fuerzas y le calumniaban a Pablo y después... No, ellos no entendieron en primera instancia y por eso estaban en un estado en este aspecto, no considerarse muertos al pecado. Estaban errados, el entendimiento de ellos estaba errado en cuanto a lo que era el Evangelio. Por lo tanto, hay que entender inicialmente la importancia, tiene que haber ese entendimiento. ¿Acaso ignoráis? Pablo dice. Y luego sí, el considerarse tiene que volverse el respirar y tiene que seguir ahondando el cristiano en esa verdad de respirar el Evangelio, de tal manera que eso le va a hacer santificar cada vez aún más. Pues la santificación es eso, seguir. El que comenzó la obra la perfeccionará. No podés desantificarte cada vez más, empeorando. Cuando vos entendés esto, vas a encima perfeccionarte de una manera mejor por el Espíritu. O si no, no va a haber crecimiento. Crecimiento ideal, en el caso como algunos hebreos, que el autor de los Hebreos tuvo que decir, ustedes ya deberían ser maestros, pero ni la leche les entra, ni la leche les hace crecer, pues no tiene efecto, ni el Evangelio en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos tampoco consideraban lo que es estar muertos al pecado y vivos para Dios. Si consideraban el Evangelio, iban a ser maestros, hermanos. Es imposible que alguien diga, me chocó el tren y siga vivo. Si te choca este tren, si sabes que es esto el poder del Evangelio, vos no vas a querer volver a no saberlo. Son como algunos adictos que quieren dejar de fumar, pero no pueden. Esos eran como los de Hebreos. Supuestamente querían vivir la vida cristiana, que por definición es por la fe en el Evangelio, como se vive la vida cristiana. Pero no podían considerarse así, vivir por la fe. Y no se consideraban ser salvos por la fe y vivir por la fe. La vida cristiana no se consideraban. Querían supuestamente, pero no podían. Como los adictos, que quieren dejar de fumar supuestamente, pero no pueden. Pero cuando uno se concientiza de lo que es el Evangelio, ahí sí puede seguir creciendo. Y ahí, por así decirlo, puede cada vez más dejar el cigarrillo. Dejar y parar de fumar. Pero si no entendés esto, que la vida cristiana es saber que Cristo murió por vos y ahora estás muerto y vos te apropiás. Si vos no sabes eso, no vas a querer realmente
seguir apropiándote, pues no comenzaste a apropiarte. Pero si vos te apropiaste una vez, vas a cada vez más querer considerarte más y más aún. ¿Entienden? Aquí no es una obra. Los hebreos no era porque no leían la Biblia mucho que ellos no maduraban, sino era porque ellos no entendieron esto. El considerar el evangelio nunca fue eficaz para ellos realmente, para santificación. ¿Entendieron? Y por eso se estancaban, hermanos. Y en la práctica, uno que ya entendió esto, ese va a querer, con el ejemplo que les hice anterior, dejar cada vez más el cigarrillo y va a querer seguir considerándose más y más vivo para Dios. Ese es el dejar cada vez más el cigarrillo. Seguir considerándose más y más y más implicado, identificado con el evangelio, hermano. Y ese va a seguir ahondando, ese va a tener poder para seguir considerándose más y más. Y esto debe dar un gran ánimo para seguir predicándote el evangelio, más y más aún, en ese contexto que les dije, hermano. Entonces, si vos ya entendiste, ya te consideraste, ya entendiste que la fe es lo principal para darte una santificación eficaz en tu vida cristiana, si ya te apropiaste de lo que el evangelio es capaz de hacer en tu vida cristiana, vos tenés que quedarte tranquilo que vos vas a querer seguir experimentando eso, pues es lo más glorioso. Mentira es que vos no vas a querer seguir experimentando eso, pues experimentaste lo mejor del mundo. ¿Entendiste esto? Por eso Efesios 1:17 dice que Pablo ora para que los de Efesios sean iluminados, se abran los ojos de los corazones de ellos para entender más los que son en Cristo. Y cuando el ojo del corazón se abre, cuando hay una operación para ver, no se desopera, no se cierra eso, no. Cuando uno de ciego pasa a ver, pasa a ver. Y eso es, la santificación cada vez ve más claro lo que es el evangelio y se apropia cada vez más, por lo tanto, del evangelio, hermano. Pero hay que comenzar, hay que considerar esto, la clave. No hay que tener el error intelectual de los Gálatas que no entendían y por lo tanto era un error también moral. No querían aprender esta verdad. Es mucho para mí, capaz que pensaban, tengo que yo hacer algo, tengo que obrar para ser santificado o para vivir la vida cristiana. Por lo tanto, tenés que entrar a entender esto. Cómo predicarte a ti mismo el evangelio, pero desde un enfoque ya cristocéntrico tenés que entender. No predicarte a ti mismo con un enfoque egocéntrico, no, un enfoque cristocéntrico. Tenés que predicarte el evangelio, hermano. ¿Y cómo se predica con un enfoque cristocéntrico? Al saber ya que si comenzaste a entender lo que es el evangelio, si te consideraste, cosa que no estaban haciendo algunos hermanos, ¿acaso ignoráis? Pablo les dice que si comenzaste, Dios va a seguir obrando en vos para madurar cada vez más, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Si comenzaste a considerarte muerto al pecado, vas a seguir considerándote más y más, pues el entendimiento que Dios da te da un entendimiento que no se desopera. Vas a querer seguir identificándote más y más aún, hermano. Esto no implica que vas a ser perfecto. No, vas a cometer pecados, pero es muy distinto cometer pecados y no discernir esto, que cometer pecados discerniendo esto. Pues si vos discernís esto, aunque cometas pecados, vas a ser más eficaz aún en arrepentirte y confesar tus pecados para seguir experimentando el gozo de lo que es la vida en Cristo, hermanos.
Pero muy desarmado estás si no entendés qué es considerarse muerto al pecado. Si no entendés la importancia de esto. Si no entendés la importancia de lo que es predicarse el Evangelio. Y no entienden mucha gente porque, en primer lugar, nunca entendieron el concepto realmente de sus corazones. Y por eso no quieren seguir experimentando lo que es predicarse a sí mismo. Hermanos, el Evangelio. Bueno, con esto termino. Sé que dije muchas cosas, ideas. Y con lo que quiero que se vayan es que el considerarse el Evangelio aquí no es una obra en sí, sino es la fe de apropiarse del Evangelio. Y eso es lo que te va a querer hacer seguir predicando el Evangelio. No como una obra que tenés que hacer, sino como algo glorioso que te hace vivir la vida cristiana. Y cuanto más te apropias de eso, más vas a tener buenas obras, buenas acciones. Acuérdense que el 1% son las acciones, pero abajo está todo lo que te hace tener esas buenas acciones. Que es, abajo de todo es lo cuanto vos decidís si el Evangelio de Dios y sus provisiones son suficientes en sí o no. Aquí está la base del problema. Si no entendés esto, no te estás considerando y nunca llegaste a entender claro lo que es esto. No llegaste a una madurez necesaria. Entonces, con esto quiero que se vayan hoy. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.